y lo que es tema de unidad de investigación, ¿ya? Sí, no, sí, sí, sí lo sé. Porque no lo puedo subir a la misma plataforma, porque después Claro, se eh, encuentran temas diferentes. No, sí, sí lo entiendo. diferente, ya. Entonces el CO2, ¿cierto? ¿Y cuál es el Sí. porcentaje más o menos que contribuye el CO2 de todos los gases? ¿Cuál es la contribución solamente del CO2? Uy, en ¿Sabes que es porcentaje. aproximadamente del 80%? mm, Bastante. ¿Ya? ¿Y eso qué, en qué afecta? Eso afecta al ecosistema, a la vida marítima, a nuestra propia vida, a la destrucción del mundo. Entonces nosotros tenemos que decir que nosotros queremos salvar este mundo del combustible fósil que existe actualmente. Dígase petróleo, dígase gasolina, inclusive del biodiesel. Porque el biodiesel también emana menos cantidad, pero emana cantidades considerables de CO2. No, no. Entonces nosotros tenemos que generar un combustible que no emana gases de efecto invernadero. ¿Tú sabes cómo buscar gases de efecto invernadero en internet, pero en papers en inglés? ¿Cómo se pronuncia? No. Greenhouse. En otras palabras, la traducción literal sería casa verde. No Ya, tiene nada que ver, ¿o no? ya. Greenhouse. Eso te lo digo porque Son como mm, palabras clave. y también he visto que de repente uno habla de gas de efecto invernadero y de repente yo he visto compañeros que yo tuve que lo metían al traductor y salía literal y no encontraban y no encontraban. Y es porque no todo es literal. Por ejemplo, tú acá ves que tú estás viendo tu tema de tesis desprendimiento de hidrógeno, ¿cierto? Ujú. Y acá, como dicen, hydrogen evolution reaction, Hydrogen Evolution Reaction. evolución en la reacción de hidrógeno. No, no es lo mismo, pero es igual. No. Se abrevia HER. Mm. Ujú, sí. Profe, y relacionado con los, por ejemplo, los otros métodos de producción de hidrógeno, también hay igual, imagino que va a haber que Sí, como que que hablar. discutir con otros métodos, por ejemplo, Pero, me acuerdo alguno que habíamos visto que era o sea, que como un trabajo que hicimos en el laboratorio de ujú, Físico-Química 2, que fue un proyecto que era la producción de hidrógeno por electrólisis. sí, esto es Y, electrólisis. Simplemente que lo que pasa es que primeramente tú tienes que saber cuál es el problema que quieres solucionar, decirlo bien, convencerlo, vender bien. Este es el problema, problema. Y de ahí tú dices la solución. Tú dices los tipos de solución y tú dices, y al final dices el inconveniente de tu solución, que es la electrólisis. ¿Ya? Hydrogen mm, Evolution Reaction. Aquí está solamente, aquí lo bueno de la electrólisis, que la electrólisis hidrógeno-oxígeno, ¿cierto? ujú, Desprendíamos los dos gases. En este caso solamente se desprende el hidrógeno. ¿Ya? ujú. También, ¿cuál era el potencial que tenías que ocupar para desprender hidrógeno? Potenciales bajos, Bajos, ¿como cuánto? desde cero, ¿Cero? ¿Con qué? ¿Con qué desprendías con cero? o sea, potenciales negativos. ¿Sí? Actualmente es 1,12, 13. Es el potencial que se necesita. Por eso, la producción de hidrógeno por Hydrogen Evolution Reaction, o de desprendimiento de hidrógeno, por electrocatálisis, es muy alto. Por lo tanto,
La producción de este combustible por los métodos actuales es inviable, ya que requiere un nivel de energía muy alto, consume demasiada energía, lo que lo hace económicamente inviable. ¿Tú cómo solucionarías ese problema? Si tú tienes que agregar un potencial de 1, y algo, un volt y algo, formando nanopartículas. A ver, ¿dónde lo puedes ver bien? Mm, Ya, acá lo puedes ver mejor, ¿ya? ¿Logras ver esta imagen? Sí, La A, sí. perfecto. Este es el carbono vitrio, ¿ya? Te das cuenta que necesita, aquí ya está alrededor de 1, ¿cierto? Un volt, Ujú. Menos uno. ¿ya? Este es oro, necesita menos, 0,45 aproximadamente. Y acá está la platina, 0,12, 0,13, ¿cierto? Entonces requiere menos energía, menos potencial eléctrico. Este es referente al electrodo de referencia de hidrógeno, ¿ya? Entonces, nosotros hacemos nanopartículas, por ejemplo, porque anticipa la respuesta, es decir, que necesito menos energía para generar, para desprender hidrógeno, ¿ya? Mm. ¿Has- ¿Estás entendiendo algo? ¿Me lo puedes explicar más o menos lo que has entendido hasta ahora? Ya. Lo que pasa es que se utiliza este método. No, pero desde cero, desde la problemática. Cosa de Ya, escucharte vender el producto. ya, ya, ya. Ya, en líneas generales, la Mm. cantidad o porcentaje de dióxido de carbono que se produce es alrededor del 80%, según lo que me había comentado. La contribución de todos los gases que contribuyen al efecto invernadero es del 80%, el 80% corresponde al CO2. Ya, De de todos todos los, los gases. el 80% es CO2. Dentro de lo que se busca, obtener un combustible el cual no contribuya dentro de los gases del efecto invernadero. No, Mana gases de efecto. claro, no sea una problemática en lo que es la contaminación. Por lo que uno de los métodos que se está probando es la producción de hidrógeno como combustible Ujú, y en la cual, respecto de los métodos que se utilizan, por ejemplo, se busca que se necesite menos energía también para producir este mismo y que lo cual sea bastante viable. Por ejemplo, ujú. ahí en el gráfico se aprecia en cuanto eh, al Negro voltaje es menos, carbono. claro, el oro y el platino junto con las nanopartículas de oro, Ujú, donde la energía que se necesita es mucho menor en comparación con, con las anteriores, ujú. por lo que es más viable también producir. Económicamente hablando. Y perfecto. Ya. De ahí nosotros nos vamos también a la parte físico-química. ¿Cómo es que se produce el hidrógeno? Existen tres tipos de reacciones. La de, la de Volmer y Tafel, la de Volmer y Herbolski, y la de Tafel y Herbolski.
¿ya? Siendo la mejor, la más eficiente, la de, eh, la de Herboski, ¿ya? Y la menos eficiente, la de Taffa. Eso lo vamos a ver más adelante. Nosotros, ¿cómo vamos a poder ver esto? Con las inclinaciones Taffa, que tú la vas a estudiar para la corrosión, y aquí la vamos a ver para la producción de hidrógeno. Por eso igual es importante todo lo que estás estudiando ahora. Posteriormente, nosotros vamos a ver su estabilidad. ¿Te das cuenta? El primer ciclo, la primera voltametría, y tiramos 1000, 2000, hasta 5000, si es necesario. ¿Ya? Y por último, tenemos la estabilización. Desde la estabilización, produciendo un potencial fijo, donde se desprendan por lo menos 10 miliamperes por centímetro cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué 10 miliamperes? Porque es la medida estándar donde se pretende generar la energía. Ujú. ¿Ya? Y de ahí vamos a ir avanzando. ¿Ya? Vamos a ver también impedancia, vamos a ver el, ¿cómo se llama esto? Vamos a ver todo lo que es la oxidación de alcoholes, Profe, ¿sí? ¿en qué, cómo influye la oxidación de alcoholes en la producción de hidrógeno? No, que en este caso vamos a ver tanto para la producción de hidrógeno como para la oxidación de alcoholes, siendo que también se utiliza, se quiere utilizar como combustible secundario a lo más el biodiesel. ¿El biodiesel Mm, qué es? Metanol. Entonces mm, nosotros tenemos que ver la oxidación de alcoholes, la eficiencia. Para que se oxide el alcohol, produzca un poco de hidrógeno. Esa es otra alternativa y vamos a ver. mm, ya. ¿Lo ves acá? Ujú. Ahí está la oxidación de alcoholes. En corriente eléctrica, estamos viendo la platina. ¿Ya? Ya. Y eso es lo que vamos a hacer en grandes rasgos. Es voltamograma cíclico. Sí, ya. Y el que te diga una vez cuál es, estás haciendo corriente versus voltaje, voltaje es unidad de medida, metros, es segundo, lo que se dice correctamente es potencial, ¿ya? Ujú. Corriente versus potencial. Y cuando es J es densidad de corriente, ¿ya? Ya. Nosotros también vamos a ver esto, vamos a ver los voltamogramas cíclicos, ¿ya? Este correspondiente al sin modificar y al modificado. ¿Ese es para el oro? Este es para el oro. Para Ya. la platina es algo así. ¿Ya? Ujú. ¿Te quedó más claro? ¿Tienes alguna otra duda, algo? No, no, sí, estoy un poco más claro. Em, para,
para comenzar a escribir, por ejemplo, ¿cómo lo...? Tú vas a hablar de cuál es la problemática que hay, por qué del combustible, cómo afecta esto al gas, al, al problema medioambiental. Ya. Para eso, obviamente, debo recopilar parte de Ujú. información. Sí, Mm, tú tienes que decirme, por ejemplo, hay varias revistas que dicen, no, eh, cuáles son las proyecciones del CO2, por qué se tiene que cambiar de combustible rápidamente, que nos va a matar, va a contribuir en subir las temperaturas, en disminuir la biodiversidad, en secar lagos, bla, 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 bla. Claramente, todo ya. citado. Una forma de citar más fácil es con Mendeley. Es un programa para hacer citas. Tú introduces el paper y después lo buscas, seleccionar y ahí te cita y te ordena. Perfecto, me podría dar como las páginas para buscar artículos, como Ya. las más clásicas, como para Voy yo a- ir buscando. ¿Tú sabes usar Mendeley? No, Te lo voy a mandar el nombre del ya, programa, se programa. Te lo estoy mandando por el chat. ya. El texto. Aquí te mandé un sitio web. Acá está el otro. Y tú sabes el Sign Hub, ¿no? Sí, ese lo Ya, conozco. ese entonces ya, ahí está, ahí te mandé. ¿Ves? ¿Viste el chat? Sí, el Esos Scholar son, igual lo había, ese igual lo utilizaba con el Google. ujú, esos son buenos. Science Direct no lo conocía. Ese te permite seleccionar hasta la revista que tú quieres. Mm, Te soy sincero, los primeros escritos por lo general son son más. horribles. Sí, sí, me Entonces, imagino. si ves que te reescribo, te lo cambio de nuevo, tómalo como normal. Sí, porque es que nunca he hecho uno, entonces lo más normal es que ocurra eso. O sea, eh, en cuanto al... Por eso, como le decía, por eso tampoco teníamos esa duda con Tamara, pues no sabemos cómo el formato, cómo comenzar. Eso es lo más normal, por eso te estoy intentando dar una guía. ¿Ya? Por eso íbamos a ir conversando acá, aprovechando este tiempo de pandemia. Porque después los voy a ver estresados. A ustedes dos, a mí también, que yo voy a leer y les voy a mandar a corregir. Voy a leer un poco y voy a decir, ya, háganlo de nuevo después al final. Porque después uno igual está estresado porque voy a estar leyendo tu tesis, la de ella, y vamos a correr contra el tiempo. Porque yo creo que quieres terminar este año, ¿no? Sí, me gustaría harto. Entonces sería diciembre entregar el escrito y ya quedan 6 meses. Y disculpa, Mm, para un escrito igual no es mucho tiempo. sí. O sea, la verdad me gustaría hacer algo bien, algo bueno, algo que yo lo trabaje, pero si para eso tengo que demorarme un poco más, obviamente lo voy a No, preferir si a mí me interesa. no, si la cosa es que es poco tiempo, pero no es tan, no, no te voy a decir que no se puede hacer, es decir, que tienes que dedicarle tiempo, Mm. ¿ya? Y podríamos dejar un horario para nosotros conversar.
Sí, Podríamos en- fijarlo con Tamara para ir conversando los tres. sí, eso mismo habíamos acordado también con Tamara para que se nos haga más fácil, obviamente, y que no esté con uno y otro, por lo menos para la parte como de introducción, Ya. Tú tienes que es un poco más general. el, el número de Tamara. ¿Tú crees que está despierta a esta hora para escribirle y ver si te responde? Tú tienes su WhatsApp, supongo. Sí, no sé si estará despierta, la verdad, porque ayer me mandó un mensaje muy tarde, entonces no sé si... Es que pretendía tener una reunión con ustedes No la tipo en veo la en mañana, línea. porque mañana tengo una reunión en el día. Para conversar al tiro. Y ya, la clase que tenemos que recuperar. eh, el día miércoles, ¿qué horario tienes libre? ¿Bloque B? ¿O el martes bloque B? A ver, deme un segundito, déjeme. Miércoles bloque B, B. podría ser, sí. Ya. Ya. Uy, eh, te puedo entre comillas cortar un minuto porque me llegó un correo de jefe que Sí, tengo que profe, responder al tiro. sí, Y por no mientras me, con- escanea no me lo que contesta Tamara. tú hiciste para poder hacerlo. ¿Ya? Ya, Voy a cortar y voy a guardar, aprovechando para que se guarde y te subo esto independiente a la clase. ya, profe. ¿Qué pasó?